Artemis II no solo llevará astronautas de vuelta al entorno lunar, también empezará a mostrar, de una forma inquietantemente clara, lo que el espacio profundo empieza a hacerle al cuerpo humano casi desde el primer momento. Durante décadas, cuando la gente imaginó misiones a la Luna, pensó sobre todo en cohetes, cápsulas, paisajes lunares y distancias imposibles. Pensó en la hazaña técnica, en la épica, en la idea de abandonar la Tierra y mirar otro mundo de cerca. Pero hay una parte mucho más incómoda de esa historia que casi nunca ocupa el centro de la imagen. El cuerpo humano no fue hecho para el espacio. No fue hecho para flotar durante días sin una gravedad normal. No fue hecho para dormir, orientarse, moverse, circular fluidos o sostener el equilibrio en un entorno donde casi todas sus referencias dejan de comportarse como deberían. Y eso significa que, mientras la nave avanza hacia la Luna, otra misión paralela comienza dentro de cada astronauta. Una misión biológica, silenciosa, constante y mucho más extraña de lo que parece, porque Artemis II no solo pondrá a prueba a Orion, pondrá a prueba a las personas que viajan dentro, y esa prueba comenzará mucho antes de que la Luna llene las ventanas. Empezará en el instante en que el cuerpo deje atrás la lógica de la Tierra. En cuanto la tripulación abandone la gravedad normal y entre de lleno en un entorno donde arriba y abajo dejan de sentirse como algo real, el organismo empezará a reaccionar. No de una forma teatral, no como si el cuerpo colapsara de golpe, sino de una forma mucho más inquietante, con pequeñas alteraciones que se acumulan, con señales que al principio parecen manejables, pero que poco a poco van recordando una verdad fundamental. El cuerpo humano funciona bien en la Tierra porque evolucionó para la Tierra. En cuanto lo sacas de ese sistema, empieza a improvisar. Y esa improvisación tiene un precio. Uno de los primeros cambios llegará con algo que parece invisible, pero que altera casi todo lo demás. La redistribución de fluidos. En la Tierra, la gravedad tira constantemente de la sangre y de los líquidos corporales hacia abajo. El corazón, los vasos sanguíneos, la presión en las piernas, el reparto del volumen por todo el cuerpo, todo está adaptado a esa condición. Pero en microgravedad, esa distribución cambia. Los fluidos dejan de caer de la misma forma hacia la parte inferior del cuerpo y empiezan a desplazarse hacia arriba. El rostro puede hincharse. La sensación de presión cambia. Si la cabeza puede sentirse más cargada. La expresión del cuerpo cambia, aunque desde fuera no se vea al principio como una enfermedad. Es otra cosa. Es el cuerpo perdiendo una referencia que tuvo durante toda la vida. Eso puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Porque cuando cambias la forma en que los fluidos se reparten, cambias también la forma en que el cuerpo siente su propio equilibrio, su propio peso y, en cierto modo, su propia normalidad. El rostro puede verse más hinchado. Las piernas pueden sentirse más ligeras o más vacías de lo habitual. La percepción de estar dentro del propio cuerpo empieza a cambiar. Y con eso se abre una cadena de efectos que ya no se limita a la apariencia. Afecta a la coordinación, afecta al descanso, afecta al modo en que el cuerpo se orienta en un entorno donde ya no recibe las señales que espera. Y ahí entra uno de los sistemas más traicionados por el espacio: el equilibrio. En la Tierra el cerebro combina constantemente información de los ojos, de los músculos, de la presión sobre el cuerpo y, sobre todo, del sistema vestibular del oído interno para saber dónde estás, cómo te mueves y en qué dirección se encuentra el mundo. Pero en una nave como Orion, flotando durante días, muchas de esas señales dejan de coincidir. El cuerpo puede moverse, pero sin la confirmación constante de peso y apoyo que normalmente acompaña cualquier gesto. El oído interno deja de recibir el mismo tipo de información. El cerebro, durante un tiempo, entra en conflicto con sus propias expectativas. Y ese conflicto puede generar desorientación, torpeza, incomodidad e incluso una forma muy extraña de desconcierto físico. No es simplemente estar mareado.
Pero es algo más profundo. Es sentir que el cuerpo ya no interpreta el espacio como solía hacerlo. Que girar, flotar, impulsarse o simplemente cambiar de posición puede resultar más raro de lo que debería. Que el movimiento ya no está anclado a una relación clara con el suelo, con el peso o con una dirección estable. Para una tripulación que además estará alejándose de la Tierra, entrando en el espacio profundo y tratando de cumplir tareas dentro de una misión histórica, esa pérdida de familiaridad corporal puede tener un peso psicológico enorme. Porque no solo están en una nave, están dentro de cuerpos que ya empiezan a funcionar de manera distinta. Y eso puede sentirse incluso antes de que el viaje avance demasiado. Esa es una de las partes más inquietantes de todo esto. No hacen falta meses para que el espacio empiece a cambiar el cuerpo. De 10 días ya son suficientes para abrir una transformación real. No una destrucción completa, pero sí una alteración visible, acumulativa, perfectamente capaz de recordarle a un astronauta que está viviendo en un entorno antinatural. La gente suele imaginar que los grandes efectos llegan solo en misiones larguísimas. Pero el cuerpo empieza a reaccionar mucho antes. Lo hace desde los primeros días, casi desde el principio, porque no necesita mucho tiempo para notar que ha sido arrancado del único sistema al que pertenece de verdad. Eso afectará también al sueño. Y el sueño, en una misión así, importa mucho más de lo que parece. Dormir no es solo descansar. Es mantener la mente clara, el humor estable, la coordinación fina, la toma de decisiones y la resistencia emocional. Pero en el espacio, dormir no es simplemente cerrar los ojos dentro de una nave silenciosa. El cuerpo ya no siente el colchón ni el peso del cuerpo sobre una superficie de la misma manera. El ritmo biológico ya no recibe las mismas señales ambientales de siempre. La misión impone horarios, luces artificiales, actividad técnica, tensión psicológica y un entorno donde el sistema nervioso puede tardar en aceptar qué significa realmente descansar. Y cuando el descanso se altera, todo lo demás empieza a resentirse. La fatiga no solo se siente como cansancio, puede convertirse en una especie de niebla interior, una reducción sutil de la claridad mental, una menor tolerancia al malestar físico, una forma más frágil de gestionar la frustración, la incomodidad o el propio aislamiento. Artemis II no será una misión de supervivencia extrema en el sentido más simple, pero sí será una misión donde el cuerpo y la mente estarán sometidos a condiciones constantes de reajuste. Y eso quiere decir que el sueño alterado, la acumulación de cansancio y la pérdida de referencias físicas no serán detalles sueltos. Serán parte de la experiencia total de la tripulación. Y la mente lo sabrá, porque no hace falta estar enfermo para sentir que algo no va del todo como debería. Basta con que el cuerpo empiece a responder distinto. Basta con que moverse sea raro, dormir sea incompleto, la cabeza se sienta más cargada, la orientación falle por momentos y el rostro ya no se vea exactamente igual. Basta con que la misión avance y uno note que sigue funcionando, sí, pero dentro de una biología que ya está negociando con un entorno para el que no fue diseñada. Esa es una de las grandes verdades de Artemis II. No mostrará solo cómo se viaja a la Luna. Mostrará cómo el cuerpo humano empieza a pagar el precio de ese viaje casi desde el primer momento. Eso afectará también a la percepción del tiempo. En la Tierra, el cuerpo tiene miles de ayudas invisibles para orientarse. Luz natural, gravedad, ritmos ambientales, posturas familiares, movimientos repetidos. En una nave de espacio profundo, muchos de esos anclajes desaparecen. El cuerpo ya no recibe el mismo lenguaje del mundo. Y cuando el cuerpo pierde referencias, la mente también empieza a percibir el tiempo de forma distinta. Los días pueden sentirse más abstractos, las rutinas más artificiales. El viaje puede adquirir una cualidad suspendida, casi irreal, donde la misión avanza con precisión técnica, pero el organismo sigue intentando averiguar cuál es su nueva normalidad. De eso se volverá todavía más claro a medida que la Tierra quede atrás. Porque no solo será el cuerpo el que cambie.
También lo hará el contexto psicológico en el que ese cuerpo tiene que seguir funcionando. No es lo mismo pasar unos días en órbita terrestre con el planeta todavía cerca, con una fuerte sensación de entorno familiar expandido, que pasar 10 días alejándose hacia la Luna y de vuelta, sabiendo que el espacio profundo empieza a rodear la experiencia. La distancia no es solo una cifra, es una condición mental. Y el cuerpo humano no responde igual cuando se siente todavía unido a la Tierra que cuando empieza a percibirse realmente lejos de ella. Por eso Artemis II será distinta incluso de otras misiones espaciales cortas. No solo por el destino, sino por la calidad del alejamiento. La tripulación no estará orbitando el planeta como parte del paisaje habitual de la actividad humana en el espacio. Estará saliendo de ese entorno. Y cuanto más salga, más extraña podrá resultar la mezcla entre el deterioro corporal leve pero real y la conciencia creciente de la distancia. El astronauta no solo sentirá que su cuerpo ya no se comporta exactamente igual, sentirá también que esa alteración está ocurriendo mientras se encuentra en una región donde casi ningún ser humano ha vuelto a estar desde Apolo. Eso añade una capa emocional muy intensa, porque el malestar físico no se vive igual en cualquier contexto. No es lo mismo sentirse desorientado o fatigado dentro de un entorno cotidiano que dentro de una nave camino a la Luna. Allí, cada sensación se amplifica. Cada cambio del cuerpo puede sentirse más significativo. Cada señal de adaptación puede convertirse también en recordatorio de lo radical que es la misión. La tripulación sabrá que estos cambios no son anomalías triviales. Son el comienzo de una conversación dura entre el cuerpo humano y el espacio profundo. Y esa conversación no terminará cuando la nave se aproxime a la Luna. Solo se volverá más evidente, porque en una misión como Artemis II, el cuerpo no deja de adaptarse cuando aparece otro mundo por la ventana. Al contrario, la aproximación a la Luna añadirá una nueva capa de tensión sobre un organismo que ya lleva días reajustándose a un entorno artificial. La tripulación no llegará a ese momento en estado neutro. Llegará con fatiga acumulada, con el equilibrio alterado, con una percepción del espacio ya modificada y con la extraña sensación de habitar un cuerpo que sigue funcionando. Sí, pero ya no del modo en que fue diseñado para hacerlo en la Tierra. Y eso es lo que vuelve tan importante esta misión. Porque durante años la exploración lunar fue contada como una historia de máquinas, trayectorias y grandes hitos. Pero Artemis II va a recordar algo mucho más íntimo y mucho más incómodo. Que cada viaje más allá del entorno normal de la Tierra es también un experimento sobre el cuerpo humano. Un experimento en tiempo real. Un proceso en el que músculos, fluidos, sueño, orientación, ritmo interno y estabilidad mental empiezan a moverse fuera de sus parámetros habituales. Y lo hacen no en laboratorio, sino en el interior de una nave que avanza hacia la Luna. Eso significa que la misión tendrá dos paisajes al mismo tiempo. Uno será el exterior, la Tierra alejándose, la Luna creciendo, la cara oculta, el vacío y la escala absoluta del viaje. El otro será interior, un paisaje corporal mucho menos visible, pero igual de real. Un paisaje de hinchazón facial, redistribución de fluidos, cansancio, desorientación, alteración vestibular, sueño imperfecto, referencias físicas perdidas y una conciencia constante de que el cuerpo está negociando cada hora con un entorno para el que no tiene memoria evolutiva. Y esa negociación puede sentirse incluso en cosas muy simples. Moverse, por ejemplo, dejará de ser automático. En la Tierra casi nunca pensamos cómo desplazamos el cuerpo. Lo hacemos miles de veces al día sin prestar atención. Pero en el interior de Orion, después de varios días, cada movimiento tendrá otra lógica. No habrá suelo como referencia normal. No habrá peso estable. No habrá la misma relación entre impulso, dirección y postura. Y eso significa que incluso lo cotidiano se volverá técnico. Girar, frenarse, reorientarse, pasar de una posición a otra. Todo lo que en la Tierra pertenece al fondo invisible de la vida, allí tendrá que ser renegociado una y otra vez. Eso produce desgaste. No necesariamente un desgaste espectacular, pero sí uno acumulativo.
Porque cuando el cuerpo tiene que recalcular incluso gestos sencillos, la energía mental y física se consume de otra manera. Lo que en la Tierra sería natural, allí exige adaptación. Y cuando esa adaptación se mantiene durante 10 días, deja una marca real. No solo en los músculos o en la coordinación, sino también en la paciencia, en la claridad y en la resistencia emocional de la tripulación. El cuerpo no colapsa, pero tampoco sale intacto de esa conversación. También por eso la misión será una prueba de convivencia corporal, no solo humana. Porque 4 personas dentro de una nave no comparten únicamente espacio. Comparten ritmos físicos alterados. Comparten cansancio, silencios, pequeñas molestias, cambios en el sueño y un entorno donde cada uno está tratando de seguir siendo funcional mientras su organismo se reordena. Eso puede parecer secundario frente a la épica del vuelo lunar, pero en realidad es central, porque las grandes misiones no dependen solo de que la nave resista. Dependen de que los cuerpos que van dentro sigan siendo capaces de actuar con precisión, juicio y estabilidad en condiciones que no fueron hechas para ellos. Y eso es precisamente lo que Artemis II empezará a revelar de forma moderna. No solo cómo responde una cápsula, es también cómo responde una tripulación real cuando el viaje dura lo suficiente como para dejar de sentirse como una excursión breve y empezar a comportarse como una verdadera separación fisiológica de la Tierra. 10 días pueden no sonar demasiado desde la comodidad del planeta, pero en el espacio profundo, 10 días son suficientes para que el cuerpo entienda que algo esencial ha cambiado. Eso se verá también en la mente, porque el cerebro no vive separado del cuerpo. Cuando la orientación falla, cuando el sueño se altera, cuando la cara cambia de volumen, cuando el equilibrio deja de ser fiable y cuando la rutina física empieza a parecer artificial, la mente también responde. Puede hacerlo con fatiga, con irritabilidad, con momentos de niebla mental, con una forma de cansancio que no se parece del todo al terrestre. No hace falta hablar de un colapso psicológico para entender que la misión someterá a la tripulación a una tensión interna constante. La mente estará intentando sostener el sentido de normalidad, mientras el cuerpo le recuerda una y otra vez que la normalidad ya no existe. Y en una misión hacia la Luna, esa toma de conciencia pesa mucho más. Porque no ocurre cerca de casa. Ocurre mientras la Tierra se ve lejana. Ocurre mientras el entorno lunar aparece como una presencia inmensa y silenciosa. Ocurre mientras la tripulación sabe que forma parte del primer regreso humano al espacio profundo en más de medio siglo. El contexto amplifica el efecto. Cada pequeño cambio del cuerpo puede sentirse más importante porque ocurre en el escenario más extraño posible. La biología deja de ser fondo y se convierte en parte visible del viaje. De eso es lo que hace tan potente la idea central de este video. No que después de 10 días los astronautas regresen destruidos, sino que ya no regresan exactamente iguales. Ya han empezado a cambiar. Ya han vivido suficiente tiempo fuera del entorno natural de la Tierra como para que el organismo deje señales claras de adaptación y desgaste. Y esas señales son importantes no solo por curiosidad médica, sino por lo que anuncian. Si 10 días bastan para alterar así al cuerpo, entonces cada misión más larga obligará a tomarse este problema con una seriedad mucho mayor. Ahí Artemis II deja de ser solo una misión lunar y empieza a convertirse en un ensayo para el futuro. Porque todo lo que le ocurra a esta tripulación servirá como advertencia y como aprendizaje. ¿Qué cambia primero? ¿Qué se tolera bien? ¿Qué empieza a deteriorarse antes de lo esperado? ¿Cómo se comporta el cuerpo cuando combina distancia, microgravedad, aislamiento y varios días de rutina dentro de una nave de espacio profundo? Eso será valioso para futuras misiones al entorno lunar. Sí, pero también para cualquier plan más ambicioso. Porque nadie va a enviar seres humanos más lejos si antes no entiende bien lo que ya empieza a suceder en un viaje como este. Y esa comprensión incluye el regreso. Porque una de las partes más duras de toda esta historia
llegará cuando la tripulación vuelva a enfrentarse a la gravedad terrestre. Ahí el cuerpo tendrá que hacer otra transición brutal. Durante días ha vivido flotando. Ha redistribuido fluidos. Ha alterado su orientación. Ha dormido, comido y funcionado dentro de un entorno que ya no obedece a la lógica física del planeta. O si de repente tendrá que volver a entrar en una condición para la que sí fue diseñado, pero que ahora volverá a sentirse extraña durante un tiempo. Eso puede resultar incluso más incómodo de lo que muchos imaginan. Porque regresar a la gravedad no es simplemente recuperar la normalidad como si se encendiera un interruptor. El cuerpo tiene que reaprender. El equilibrio puede sentirse inestable. La coordinación puede necesitar reajuste. La sensación de peso puede resultar pesada de verdad. Lo que antes era natural puede volverse momentáneamente torpe. Y eso significa que la misión no terminará en el momento en que Orion vuelva a la Tierra. El cuerpo seguirá terminando el viaje después del aterrizaje. Esa es otra verdad poco visible del espacio. Que las misiones no acaban solo cuando la cápsula toca suelo o agua. Acaban cuando el organismo consigue volver a reconciliarse con el mundo para el que fue hecho. Y después de 10 días en el espacio profundo, esa reconciliación también forma parte de la historia. Artemis II no mostrará solo cómo el cuerpo empieza a cambiar fuera de la Tierra. Mostrará también lo difícil que puede ser volver a sentirse terrestre después de haber vivido tanto tiempo en una realidad donde las reglas físicas eran otras. Y eso lo cambia todo a nivel narrativo. Porque de pronto la misión deja de parecer solo un trayecto heroico hacia la Luna y se convierte también en una historia sobre vulnerabilidad humana. Sobre cómo los astronautas no son simplemente pasajeros de una tecnología increíble. Son cuerpos vivos intentando resistir, adaptarse y seguir funcionando mientras atraviesan un entorno que no los quiere, no los entiende y no les ofrece nada de lo que necesitan por naturaleza. Eso hace que cada imagen del viaje cargue con otro peso. Ya no vemos solo una nave elegante flotando en el vacío. Vemos también a seres humanos pagando biológicamente el precio de estar allí. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas, que el espacio profundo no necesita meses para empezar a cambiarte. 10 días ya bastan. 10 días ya son suficientes para que el equilibrio falle, el rostro se hinche, el sueño se altere, el cuerpo reorganice sus fluidos y la mente empiece a notar que vive dentro de una maquinaria biológica fuera de contexto. No hace falta una misión a Marte para descubrir que el ser humano no sale indemne de la Tierra. Artemis II puede demostrar que el proceso empieza mucho antes. Por eso esta misión importa tanto incluso más allá de la Luna. Importa porque volverá a acercar seres humanos al entorno lunar, sí. Pero importa también porque devolverá al primer plano una verdad que la historia espacial a veces esconde detrás de la épica. Que explorar no es solo vencer distancia. Es también someter el cuerpo humano a condiciones que lo obligan a cambiar. Que cada kilómetro ganado en el espacio tiene un costo biológico. Y que entender ese costo será tan importante como diseñar mejores cohetes o mejores cápsulas. Cuando la tripulación de Artemis II regrese, el mundo verá una misión histórica. Verá la primera gran vuelta humana al espacio profundo en la era moderna. Verá el triunfo tecnológico, el legado de Apolo, el poder de Orion y el regreso al entorno lunar. Pero debajo de todo eso, habrá otra historia igual de importante. La historia de 4 cuerpos humanos que, pues en solo 10 días, empezaron a ser alterados por un entorno para el que nunca fueron hechos. Y esa puede ser la lección más seria de todas. Que el espacio profundo no empieza a cambiarte al final de una gran expedición. Empieza a hacerlo casi desde el principio. Empieza a hacerlo en el equilibrio, en el rostro, en el cansancio, en el sueño, en la orientación, en la forma en que el cuerpo siente y organiza su propio interior. Artemis II no solo nos mostrará cómo se viaja de nuevo hacia la Luna, nos mostrará lo que ese viaje empieza a cobrarle al cuerpo humano casi de inmediato. Y con eso recordará a todo el mundo una verdad fundamental.
Llegar lejos no consiste solo en construir máquinas capaces de soportarlo. También consiste en descubrir cuánto puede soportar realmente un ser humano.